¿Cómo te va? Eh, nada, tenía una duda, pero la resolví sola. A ver, suéltala para ver, de todas, para asegurarnos que realmente se resolvió. Eh, nada, tenía que ver con el silencio. Si cuando el ego está muy fuerte o el silencio molesta mucho, ¿no? Es muy difícil estarse quieto, no puede estar quieto. Ya va, no entendí la parte, el silencio molesta mucho. ¿A quién? Al ego, a la mente. O cuando el ego está poderoso, digamos, eh, La no mente, sé si la soporta mente, mucho el silencio. la mente, si la mente se queda quieta, ¿sí? Regresa a su fuente que es silencio. Y la mente no se queda quieta, es un mecanismo de supervivencia del ego. Claro. Primero no quiere sentirse humillada y mucho menos desaparecer. Entonces, para no sumergirse en su fuente, que es silencio, entonces se va para afuera, ¿sí? En vez de quedarse adentro, se va para afuera. Y empieza a buscar afuera paz, algo que le dé paz, ¿sí? Y afuera no hay paz. Afuera hay placer y dolor. No hay más nada. El mundo es simplemente o agradable o desagradable. Son sensaciones físicas, placenteras o displacenteras. Creo que se dice así en español, displacenteras. O no placenteras, ¿sí? Desagradables. Una taza de té, qué rico. Un dolor de muela, ouch. Básicamente es eso. ¿Ah? Hace calor, uff, qué incómodo. ¿Ah? Llega la brisa fresca, qué agradable. Inclusive se han hecho estudios donde el pensamiento natural del ser humano es tan simple que se basa en sí, no, no sé. Todo lo demás es un rollo del tamaño de una casa, dejando al lado, digamos, la mente práctica como instrumento creativo para construir herramientas, etcétera, etcétera. Esa mente no nos interesa porque esa mente no es un problema, ¿sí? Estamos hablando de ese aspecto de la mente llamado yo, ¿sí? El ego. Gracias, César. Por eso no sé, no tengo un pedazo de papel a la mano, ¿no? Si tuviera un pedazo de papel a la mano, el papel está doblado así, ¿verdad? Una hoja que está doblada en dos, ¿ok? Si tú la tratas de abrir y la sueltas, la tendencia otra vez a doblarse, ¿sí? La vuelves a abrir y tiene la tendencia a doblarse. Es una tendencia, ¿sí? Un hábito, un impulso, una urgencia, si se quiere, ¿ok? La idea es hacer, ¿sí? Que esa tendencia se vaya debilitando, ¿ok? Cuando se vaya debilitando, entonces la puedes ir doblando así, de ir hacia afuera, la vas doblando hacia adentro, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Es desarrollar que la tendencia de interiorizar o a interiorizar. Y que no es otra Claro. cosa que quedarse quieto. Cuando la gente escucha la palabra internalizar, estoy hablando inglés todo el día prácticamente hoy Y y todo es difícil. a veces me cuesta pasar el switch. Entonces, internalizar es simplemente mantener la mente quieta. El problema con los conceptos espirituales es que la mente los corrompe.
Las distorsiona y crea una imagen del concepto. Entonces, internalizar, oh, la mente lo crea como una cosa, es simplemente mantener la mente quieta. Está internalizada, si no está externalizada, agarrando un objeto y jugando intelectualmente con él. Este me gusta, este no me gusta, este lo quiero, este no es arroz con coco, ni tú me quieres, ni yo tampoco, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ah? Paciencia. A la final, lo que eres ya es lo que eres y ya eres como eres. Tu realidad ya es perfecta, inmutable, intacta. Realmente tu realidad no la ha tocado ningún fenómeno, ninguna emoción, ningún pensamiento, ninguna sensación, absolutamente nada, así como nada ha tocado la pantalla. Diferentemente lo que le hayas proyectado a la pantalla, bien sea una historia de amor, de dolor, una comedia, guerra o paz, a la pantalla no le ha pasado nada. Todo pasa en la pantalla, pero nada le pasa a la pantalla. Todo pasa dentro de uno mismo, pero a uno mismo en realidad no le pasa nada. La idea es darse cuenta de nuestra realidad, de manera que lo que pasa, pues, no es que ya no te afecta, es que nunca te afectó. La mente superpuso, ¿ok? Todas sus experiencias, ¿m? Sobre ti mismo. Es desarrollar esa capacidad que ya existe de percibir sin pensar acerca de lo que se percibe. Observación sin el observador y su interpretación y su pensamiento y su creencia y su proyección mental. Yo me acuerdo que de niño hay una época, un momento en particular donde hubo una especie de urgencia. Yo era un niño, tendría, no sé, 7, 8 años, no recuerdo. Y íbamos todos los años a Estados Unidos de vacaciones, a Miami, a Florida. Y yo me acuerdo que iba en el camino y iba leyendo los carteles, ¿ok? Y surgió una urgencia en mí, o sea, intuitivamente sabía que había la posibilidad de ver el cartel sin pensar en el cartel. Y veas como automáticamente aparecía el pensamiento, ¿sí? Y la lengua. Y veía cómo se asociaba el pensamiento con la lengua. Que la lengua la gente no se da cuenta, la lengua se está moviendo, no se dan cuenta. ¿Sí? Sí, yo intuía que había la posibilidad de observar sin pensar. Ese es nuestro estado natural, es la conciencia del entorno sin el más mínimo pensamiento, solamente si es necesario. O sea, no vas a perder la capacidad de leer, de reconocer las letras, interpretarlas, pero generalmente uno cree que lo que uno ve es lo que uno piensa. Uno cree que la palabra árbol es el árbol, que lo que yo pienso es lo que es. Es recuperar esa inocencia de percepción, que trae una inocencia en tu comportamiento. Donde puedes tener, no quiere decir que no vas a adquirir conocimiento, no quiere decir que
Cada quien aquí tiene una especie de potencial. ¿Ok? Nadie tiene que estar buscando el potencial, porque el potencial se va a manifestar solo. Lo único que tiene que hacer es dejar de escucharle a nadie, ¿sí? ¿Cuál es nuestro potencial? Es decir, qué es lo que tenemos que hacer y cómo debemos hacer. Eso ya está allí, en esa computadora perfecta llamada ser humano. ¿Sí? Entonces, si tienes una inclinación por la arquitectura, obviamente, naturalmente te vas a ver interesada en el tema, revistas de arquitectura, cuando ves una casa, automáticamente ves el diseño, a ver cómo lo entiendes, los materiales. Eso no es el problema. O sea, tú puedes tener una cantidad extraordinaria de conocimiento y todavía tener inocencia y utilizar el conocimiento con esa inocencia. ¿Mm? Por ejemplo, si fueras arquitecto, entonces utilizarías los materiales que estén de acuerdo con el medio ambiente, no sé, serías un poquito más ecológica, la distribución del espacio no se le impondría esto a la familia, sino que te sientas con la familia, bueno, ¿cuándo son ustedes? Mamá, papá, hijo, ¿y usted qué trabaja? ¿Y usted qué hace? Y tratas de diseñar un espacio adecuado a las características particulares de esa familia, no tú con tu idea, ¿entiendes? No, esta es la casa para ti, ideal para ti, ¿entiendes? Porque yo creo que es así porque tal vez a mí me funciona, pero a ti no. ¿No? Claro, Pues no tiene nada que ver con el conocimiento o el no tener conocimiento. Tecnología no es el problema, es el uso de la tecnología. ¿No? Un cuchillo es tecnología, ¿verdad? sí, Y puedo utilizarlo o para prepararte un almuerzo, invitarte a la casa y prepararte el almuerzo, o cuando llegues a la casa, darte una puñalada. Yo puedo utilizar la corriente, ¿ok? Para darte luz en la casa. Y mira, disfrute que hay luz, aquí está el aire acondicionado si hace calor, aquí está la calefacción si tienes frío, o para electrocutarte. O sea, ¿cuál sería la diferencia? ¿O quién haría la diferencia? Yo. La pregunta es luego, ¿por qué? Porque yo creo que tú, ¿sí? ¿Me entiendes? La culpa es tuya. Yo creo que tú eres el problema, ¿sí? Esa es la base fundamental de lo que se conoce como homicidio y suicidio. Si yo creo que tú eres el problema y tú eres la base de mi sufrimiento, entonces si yo te mato, paro de sufrir. Pero si yo creo que yo, mi propio pensamiento es el sufrimiento, si yo me suicido, paro de sufrir. ¿Me sigues? Entonces, sí, la culpa o la tienes tú o la tengo yo. ¿Sí? Y todo eso te está basado en creencias. Todo eso es basado en las ideas del bien y el mal. Es básicamente eso lo que desaparece del pensamiento. Pero la base de eso es, recuerda, la dualidad. Yo y tú. Eso es básicamente la mente como ego, así de simple. Yo y tú. ¿Cuántos hay ahí? Dos. Dualidad. demasiado. Ya. Ya uno es mucho, ya yo es mucho. ¿Sí? Ya uno es mucho. Aparece el uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete y para ustedes contar. ¿Sí? Uno y dos. Yo y tú. Dualidad. Yo aquí, tú allá. Separación. Separados. ¿Sí? Yo soy así, tú eres asado. Diferente. ¿Mm? Tú en lo tuyo y yo en lo mío. Independiente. Y al final entra. ¿En qué? Juicio de valor. Superior, inferior, bueno, malo, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo erradico el yo, te vas tú, ¿sí? Se va la dualidad, se va la idea de separación, se va la idea de diferenciación, se va la idea de independencia y se van las ideas del bien y el mal. Esa todavía hay percepción, todavía hay conciencia del entorno, pero hay inocencia en esa percepción. Eso es a lo que se refiere la palabra célibe. No tiene nada que ver con el sexo.
Es lo que se llama el santo, no tiene nada que ver con nada, es la inocencia de la percepción o de ese tipo de percepción. La percepción sin el que percibe y su conocimiento. Por eso el sabio, a lo que retoma su inocencia, se convierte total y absolutamente inofensivo. Primero para sí mismo, ¿ok? Porque no se violenta a sí mismo con sus creencias a través de sus pensamientos, porque no se tortura, porque no tortura el cuerpo con los pensamientos, ¿sí? Ni al otro con sus pensamientos, o con acciones, ¿eh? Condicionadas por esos pensamientos. Claro, al no tener opinión de nada ni nadie es como, porque no hay nada ni nadie, entonces. El otro soy yo mismo. Entonces, ¿qué te doy y qué te quito? ¿A quién se lo doy, a quién se lo quito? ¿A quién se lo niego? A eso se podría llamar ser humano. Por ahora, cuando mucho, animal racional. Y de racional ya le queda poco porque ya pareciera que fue para atrás. Se convirtió en un animal racional y luego perdió la razón. Entonces, todo eso que la gente quiere conseguir a través de cualquier método, lo que está hablando María Ángel, no, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Yo. O sea, el mismo que creó el problema va a solucionar el problema. Y cuando yo quiero construir un mundo mejor, ese mundo mejor va a ser el que está basado en mis creencias. Si ese yo desaparece, entonces se hace absolutamente obvio de que el universo es perfecto. Como no lo vemos así, no podemos vivir dentro de la perfección que ya existe. Este es el paraíso terrenal. El ego lo convierte en un infierno. Eso es todo. Entonces, no se cae desde afuera, se cae desde adentro. ¿Sí? Ese mundo que se ve reflejado afuera es una extensión, una manifestación de lo que tengo acá adentro. Si se acaba adentro, se acaba afuera, ya no se manifiesta. Es decir, de nuevo, el comportamiento del ser humano ya no está condicionado, ¿sí?, por el ego y su egoísmo, valga la redundancia. Por eso hay tantas opiniones distintas respecto a cómo es el mundo, que hay gente que dice que es lindo, que es feo, que es bueno, que es malo, que en realidad es básicamente su opinión, sus experiencias y lo que sea. Entonces, Todos los sistemas de creencias son autoritarios e impositivos, religiosos, económicos, políticos o de cualquier índole. Son impositivos, son impuestos. ¿Sí? Hasta los impuestos son impuestos. Entonces, ciertamente, aunque se acabe el ego, hace falta una estructura o una infraestructura, ¿verdad? Hace falta una infraestructura de transporte, hace falta una infraestructura económica, hace falta una infraestructura de servicios, hace falta un grupo de personas que se encarguen de desarrollar, mantener esa infraestructura, ¿ok? Pero basada en qué, o sea, ¿cuál va a ser el fundamento de esa estructura? Y si no la mantiene y la desarrolla el ego, entonces esa estructura nunca es estática, porque tiene que adaptarse a las circunstancias. Es decir, que jamás y nunca puedes establecer un sistema, ¿ok?,
porque la necesidad va a hacer que el sistema cambie. Por eso, cuando lees la mitología india, por ejemplo, ¿ok? Cuando se hablaba de una India extraordinaria, ¿ok? Donde estaba regida por reinados, por Maharaj, etcétera, etcétera. ¿Ok? Los asesores, por eso la casta, lo que ahora se considera la casta religiosa, ¿ok? Realmente era el sabio, el que tenía el conocimiento, ¿ok? Y era el que tenía la voz principal dentro de la corte. Así como estaban los ministros, también estaban los sabios. Y la infraestructura, ¿ok?, de la sociedad estaba basado, llamémoslo, en un conocimiento mucho más elevado, que era mucho más integrado, aunque mucho más, por lo menos menos egoísta, incluyendo los montos de la recaudación de impuestos. ¿No? Entonces, todo lo que la gente quiere hacer a través de la imposición de un sistema autoritario sucede de manera espontánea. Bueno, por lo menos lo vi yo, que lo descubrió India. O sea, ellos llegaron a la parte psicológica, pero fueron más allá de la parte psicológica. Y vieron que cada cosa en el universo es una posibilidad. O sea, si está aquí, es porque tiene que estar aquí, tiene su espacio. Entonces, todas las posibilidades eran perfectamente bienvenidas y cada cosa podía ser como era y todo el mundo estaba contento. Los indios, en India, las posibilidades, por ejemplo, el Tantra Yoga, aunque bueno, el Kama Sutra inclusive, o sea, estas son las múltiples posibilidades, o sea, no hay limitaciones, hay múltiples posibilidades de expresión y cada una tiene su espacio, ¿ok? Y no tiene que haber conflicto entre uno y el otro. De toda esa gente que quiere desarrollar su potencial, que está buscando, no tiene, quédate quieto si ya está allí, ¿ok? Y se va a desarrollar solo, se va a agotar solo. O sea, la vida de ese cuerpo humano, que era una posibilidad que existía en estado latente o potencial y ahora está manifiesta, se va a desarrollar solo. Tienes que dejarlo quieto, que tienes que dejarlo quieto. ¿Sí? Si yo me dejo quieto a mí mismo, automáticamente dejo quieto a los demás. Si yo soy yo mismo, desde el punto de vista relativo como manifestación, automáticamente yo dejo quieto a todos los demás. Si yo me dejo ser a todos los demás. Yo tengo que ver todo eso operando dentro de mí mismo. Verlo. Tienes que hacer nada, solamente tienes que verlo. ¿Ok? Porque en esa calidad de observación, libre de juicio, hay una inteligencia. ¿Ok? Lo demás viene automático, espontáneo. ¿Sí? La discriminación entre el pensamiento práctico y el ideológico sucede solo de manera espontánea. El descartar lo ideológico sucede solo, colapsa. Sí, sí, se va haciendo obvio, si no hace falta Y entonces nada. este toma lugar. ¿Ok? Y ya no hay represión. ¿Sí? Como no se reprime, se ve como tal, no se reprime, no se controla, entonces se disuelve.
y ya no se repite. Y cuando se cae el ego, entonces ya no hay la posibilidad de aprender más ideológicamente. No, no, porque sería un retroceso. En directo al grano. Nadie tiene que hacer la tarea por el otro, nadie tiene que soplarle el examen al otro. Si tu única preocupación eres tú misma, tu única ocupación eres tú misma. ¿Sí? Cada quien en lo suyo, en armonía con el otro. Porque yo no puedo observar tu mente por ti. Bueno, sí, pero mi observación no la disuelve. La tuya sí. Yo tal vez puedo hacerte ver aquello que no ves. ¿Sí? Tal vez puedo hacer la función de un espejo. Mira, ¿ves? Pero que yo lo vea, ok. Lo importante es que tú lo veas. Eso es lo que se llama la orientación. Cuando se le hace ver a la persona, mira, hay un comportamiento que se está repitiendo y no te estás dando cuenta. Si tú te das cuenta, hasta ahí llegó. Eso es rendición también. Deja la mente quieta. Está activa, perfecto. Está quieta, perfecto. Ni siquiera hay preferencia por la mente quieta, que conduce a reprimir la mente activa. Hay mucha gente que comete el error que quiere mantener la mente quieta, entonces ni siquiera el pensamiento práctico, creativo, se manifiesta. Queda todo ahí completamente reprimido. Bueno, pero ahí están pensando no pensar, es como medio raro. Los meditadores profesionales piensan que no estuvieron pensando por 3 horas, Mm. porque el meditador es el ego. En esta escuela, si está la idea, estoy meditando, listo. Ese pensamiento le pertenece al ego. La meditación es la ausencia del meditador, que es la observación sin la presencia del observador y lo que piensa.